Seguimos con la serie de estudios de crecimiento y desarrollo y este día quisiera tocar el tema Mi mente un campo de batalla. No comas pecado. El pecado es parte de la genética del hombre desde sus orígenes hasta los tiempos actuales y se extiende a los tiempos de la eternidad. ¿Por qué he titulado esto No comas pecado? Sencillamente porque el pecado da a luz a la muerte y esto es separación de Dios. Es prácticamente la historia de la humanidad desde Eva hasta nuestros tiempos actuales y lo será hasta el gran juicio del gran trono blanco, cuando la humanidad comparecerá delante de la presencia de Dios y todos los libros serán abiertos, aún el libro de las obras, dentro de las cuales se encuentra y se encontrará una gama de cosas vergonzosas que la humanidad ha hecho y que hemos hecho en el transcurso de nuestros días. Nuestro país se ha caracterizado por tener buenos arqueros y esto nos sirve en esta hora para hacer una relación entre lo que ellos hacen y lo que es el pecado. La definición de pecado es hamartano es pecado y esto significa errar el blanco y no participar del premio. Existen únicamente dos posibilidades. Te dan medalla o no te dan medalla. Si aciertas en el blanco y todo es perfecto, pues te dan medalla de oro, o si aciertas en el blanco y cercano al blanco, pues las reglas del deporte permiten dar hasta medalla de oro si no has dado en el blanco con todas tus flechas. Las escrituras dicen que todos erramos el blanco. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos erramos el blanco de Dios, no alcanzamos el premio de Dios. Es como un examen. En un examen, si tú te sometes a él, puedes sacar 10 o puedes sacar menos de 10. En lo que respecta a la nota que el Señor espera es un 10 de parte de cada uno de nosotros, y eso es algo que nadie lo ha logrado excepto el Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto bajo el cual nosotros nos encontramos. El pecado se metió hasta la presencia misma de Dios, hasta el lugar santísimo, en donde nosotros, si nos acordamos de Job, vemos que llegaron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios y Dios se encuentra en el lugar santísimo. Y el lugar santísimo ha estado contaminado por el pecado desde tiempos de la eternidad. El sacrificio de Jesucristo ha hecho limpieza del lugar santísimo, como lo dice el libro de Hebreos. Ahora, desde que nosotros fuimos engendrados, se nos involucró en este juego de la vida eterna. Y la vida eterna tiene dos destinos: salvación o condenación. Dice las Escrituras que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, esto es, no acertamos el centro de la voluntad de Dios, Cristo lo hizo por nosotros. La Biblia describe dos tipos de pecados: pecado de muerte y pecado que no lleva a la muerte. Y el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, desde el versículo 18 al 32, nos describe una gama de pecados que el hombre ha cometido y seguirá cometiendo hasta que lleguen los juicios de Dios. Y nos dice también que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Luego nos dice en el versículo 32 del mismo capítulo 1 que los hombres quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican.
Y de acuerdo a 2 Timoteo 3, del 1 hasta el versículo 9, nos advierte de los postreros tiempos que serán tiempos peligrosos. En los postreros tiempos, así como al inicio vemos que la iglesia ha sido infiltrada por el pecado. Y el versículo 6 nos dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y en el versículo 5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. A ellos evita. Personas dentro de las iglesias con apariencia de piedad que serán amadores de sí mismos. Esto es, ellos son el Dios mismo. No hay otro Dios más que ellos. Serán avaros, serán muchas gentes vanagloriosas que lo único que están buscando es la gloria personal y no la gloria de Dios. Son personas que resistirán a la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. En la parábola del trigo y de la cizaña, el Señor Jesucristo dice que junto al trigo, que es la iglesia del Señor, habrá cizaña con apariencia de piedad, pero que no es la iglesia del Señor. Gentes que se engañarán a sí mismos y que proclamarán señorío de Jesucristo en sus vidas, pero el Señor en Mateo 7, versículo 21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Lapidario lo que dice el Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Cuando pecamos podemos pecar, y de hecho lo hacemos contra las personas, contra la familia, contra la sociedad, contra la iglesia, contra la nación, contra nosotros mismos y contra Dios. Esto tiene consecuencias temporales y tiene consecuencias eternas. Dice Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esto es, inclinación a hacer lo malo, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Esto es lo que es el proceso de crecimiento y desarrollo del pecado. ¿Cómo se gesta el pecado en nosotros? Parafraseando Santiago 1, 14. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y seducen. Esto es, en mi mente, en mi ser, fornico con malos deseos. De esta fornicación, de esta unión, se engendra un embrión de pecado que va madurando en el útero de mis malos deseos. Y cuando este embrión está maduro, nace el pecado. Una vez el pecado ha nacido y se consume, o cuando llega a su completo desarrollo y cuando esto es consumado, nace la muerte. La instrucción de Dios es que nosotros andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne,
Porque estos, la carne y el espíritu, se oponen contra sí para no hacer lo que se quiere. Dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El pecado en este tiempo se ha diversificado, se ha subespecializado, ha alcanzado la maestría y se practica a todo nivel. La maldad es insostenible, casi ha colmado la medida de Dios. Ahora, diremos de acuerdo al apóstol Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, ya que Dios nos ha sujetado a pecado a todos para tener misericordia de todos. Al momento Dios derrama misericordia buscando a los pecadores para salvarlos, y para ello usa diferentes maneras para atraerlos al arrepentimiento. ¿Qué usa Dios para esto? La predicación de la palabra, la iglesia, el Espíritu Santo, manifestando la obra de Jesucristo en favor de una humanidad pecadora perdida, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree más no se pierda, mas tenga vida eterna. Enfermedades, guerras, pobreza, hambre, persecución, epidemias, muertes. ¿Es esto el fin del mundo? ¿Es esto el fin de los tiempos? No lo sabemos, pero para muchos ya es o ya fue el fin. Llegará el momento, hermanos, cuando ya no habrá más tiempo ni oportunidad. Las cosas sucederán de acuerdo a lo escrito y será demasiado tarde. No juzgamos a nadie, no condenamos a nadie, ni medimos a nadie. Que Dios nos dé espíritu de misericordia, pero no podemos callar, ¿o debemos? Al final, todos daremos cuenta de nuestras obras, de lo que hicimos, cristianos o no cristianos, muertos, grandes y pequeños delante de Dios. El hombre dará cuenta aún de toda palabra ociosa en el día del juicio. Hermanos, el próximo estudio nos permitirá tener una visión de la obra inapreciable del Señor Jesucristo a favor de aquellos que le aman, esto es, de los que obedecen sus mandamientos, de acuerdo a San Juan 14:15 y 1 Juan 5:1 y 2. Oración. Padre, por amor a tu nombre y a tu palabra, permítenos vivir alejados del pecado y cercanos a tu persona, a tu misericordia. Espíritu Santo, enséñanos a oír tu voz y a vivir en dependencia total a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.